Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Martínez y hoy aprenderemos sobre el tema del arrepentimiento. Ahí donde estás, cierra tus ojos para hacer una oración de inicio. Gracias, Dios, por este día, por este tiempo, Señor. Abre nuestro corazón, Señor, para esta palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, que seamos receptibles a lo que tú quieras hablar, Dios. Que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Señor. Te lo pido, te honramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Te puedes preguntar qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento es uno de los primeros principios del Evangelio y es esencial para nuestra felicidad en esta vida y por toda la eternidad. El arrepentimiento es mucho más que limitarse al reconocer que se ha obrado mal. Es un cambio en la manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Lo motiva el amor a Dios y el deseo sincero de obedecer sus mandamientos. El arrepentimiento es un proceso a veces doloroso, pero lleva al perdón y a la paz duradera. Por conducto del profeta Isaías, el Señor dijo: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. El Señor ha prometido quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. ¿Cómo la obtenemos? ¿Cómo obtenemos el arrepentimiento? Necesitamos fe en nuestro Padre Celestial y en Jesucristo. El poder del pecado es grande. Para librarnos de él, debemos volvernos hacia nuestro Padre Celestial, orar con fe y actuar como Él nos manda hacerlo. Es posible que Satanás trate de convencernos de que no somos dignos de orar y de que nuestro Padre Celestial está tan molesto con nosotros que nunca escuchará nuestras oraciones. Esa es una mentira. Nuestro Padre Celestial siempre está dispuesto a ayudarnos si acudimos a Él con un corazón arrepentido. Él tiene el poder de sanarnos y de ayudarnos a triunfar sobre el pecado. El arrepentimiento es un acto de fe en Jesucristo, el reconocimiento del poder de su sacrificio. Solo podemos ser perdonados bajo las condiciones que Él impone. Si reconocemos con agradecimiento su sacrificio y su poder para limpiarnos de pecado, podemos ejercitar nuestra fe para arrepentimiento. Te voy a dar tres puntos muy claves para el arrepentimiento. El número 1 es el reconoce el peso del pecado. Para ser perdonados, primero debemos reconocer en nuestro interior que hemos pecado. Si nos estamos esforzando por vivir el Evangelio, ese reconocimiento nos llevará a la tristeza que es según Dios, la cual produce arrepentimiento para salvación. En 2 de Corintios 7:10, la tristeza que es según Dios no viene como consecuencia natural del pecado, ni por el temor al castigo, sino que surge del conocimiento de que por nuestras acciones hemos desagradado a nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador.
Cuando experimentamos la tristeza, que es según Dios, sentimos el deseo sincero de cambiar y la voluntad de someternos a todos los requisitos para obtener el perdón. El punto número 2 es confesión. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanza misericordia. Proverbios 28:13. Para recibir el perdón es esencial estar dispuesto a confesar totalmente a nuestro Padre Celestial todo lo que hayamos hecho. Debemos arrodillarnos ante Él en humilde oración y reconocer nuestros pecados, confesar la vergüenza y la culpa que sentimos y después suplicar su ayuda. El tercer punto es abandono de pecado. Aunque la confesión es un elemento esencial del arrepentimiento, no es suficiente. En segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Cómo la aplicamos en nuestra vida el arrepentimiento? Vivir rectamente. No basta con simplemente tratar de resistir al mal o desechar el pecado de nuestra vida, sino que debemos llenarla con rectitud y participar en actividades que otorguen honor a Dios. Debemos sumergirnos en las Escrituras y orar a diario pidiéndole al Señor que nos dé más fortaleza de la que podríamos obtener por nosotros mismos. En ocasiones debemos ayunar para pedir bendiciones especiales. Una obediencia total nos brinda todo el poder del Evangelio en nuestra vida, incluso mayor fortaleza para superar las debilidades. Un ejemplo bíblico es la vida de Manasés, rey de Judá. Es muy instructiva para darnos cuenta cómo ve Dios a un pecador arrepentido. Manasés era hijo del justo rey Ezequías, que fue considerado uno de los mejores reyes de Judá. Manasés, por otro lado, fue considerado uno de los peores de su reinado sobre Judá. Irónicamente, fue el más largo que haya tenido cualquiera de los reyes, que fue 55 años. La Biblia registra algunas de las malas acciones de Manasés en segunda de Crónicas 33, en el versículo 2, comienza diciendo que Manasés hizo cosas perversas ante los ojos de Dios. Él reedificó los lugares de adoración paganos que su padre había derribado. En el versículo 3, sacrificó sus propios hijos a los ídolos y consultó a divinos. En el versículo 6, puso un ídolo en medio del templo de Dios. Y en el versículo 7 y el versículo 9 termina diciendo que Manasés sedujo al pueblo de Judá para que hiciera cosas aún más perversas que las que hacían las naciones paganas que lo rodeaban. Esta es una terrible acusación. Manasés fue responsable de un terrible derramamiento de sangre de aquellos que querían seguir a Dios. Su desprecio por Dios llegó a tales extremos que condenó a muerte cruelmente a los más honrados de los hebreos, sin perdonar ni aún a los mismos profetas. Todos los días había matanza, de tal manera que la sangre corría por Jerusalén. En ese tiempo Dios permitió que la nación de Judá fuera llevada cautiva por los asirios y Manasés. Y Manasés fue llevado encadenado. En segunda de Crónicas 33:11, finalmente Manasés hizo un balance de sus acciones y se arrepintió de sus pecados en el versículo 12. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante la magnitud de los pecados y crueldad de Manasés? Él vio que Manasés cambió en su corazón y escuchó su ruego. El
Él atendió su súplica, Él atendió su súplica y lo restauró a su reino en Jerusalén. En el versículo 13, Manasés demostró su verdadero arrepentimiento al destruir todos los altares de los ídolos y reparó el altar de Dios. Versículo 15 al 16, incluso los pecadores de Manasés no fueron tan graves, los pecados de Manasés no fueron tan graves como para que Dios no pudiera perdonarlos. Te dejo estas 4 preguntas para que reflexiones. La primera es: ¿cuál crees que es la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento? ¿Cuál vivirías tú? La segunda: ¿cómo ayudarías a alguien para que llegue a la conclusión de que es necesario arrepentirse? La número 3, ¿consideras que el arrepentirse es importante para seguir avanzando nuestra vida? ¿Por qué? Y número 4, ¿es un proceso difícil el arrepentimiento? ¿Por qué? Pues sería todo de este tema del arrepentimiento. Espero que te haya sido de mucha bendición. Y acompáñame a hacer una oración para cerrar. Gracias, Dios, gracias, Señor, por este tema del arrepentimiento. Perdona nuestros pecados, Señor, nuestras acciones incorrectas, Dios. Danos tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Reconocemos que somos pecadores, Dios, ante ti. Y, Señor, danos esa paz, Señor, que tú, Señor, solamente das, Dios. Te damos, bendice nuestro día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y todos los que estamos de acuerdo decimos amén y amén. Cualquier pregunta, cualquier comentario, puedes mandar por inbox y con gusto te lo resolvemos. Dios te bendiga.